de la honra que él merece por medio de la predicación y la aceptación de su palabra como él ha dado. Y hablando de eso, vámonos a Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés. Nos lo han puesto ahí hasta el final de nuestros cultos, nos han puesto el canto de Moisés, y ya me imagino a algunos de ustedes que les gusta la danza, que se paran a danzar como judíos que acaban de cruzar el Mar Rojo. Ya me los imagino. Entonces vamos a Éxodo capítulo 15. Voy a permitirme leer del capítulo 15 los primeros 19 versículos. Éxodo 15, del 1 al 19. Algunos de ustedes están diciendo, ay, pastor, ¿para qué lee todo eso si va a llegar como a la primer coma que está allí? Bueno, pues usted tenga paciencia. Yo no tengo prisa, espero que usted tampoco. Y le voy a decir algo porque a algunos se les cuesta trabajo, ¿verdad?, llegar a Éxodo 15, entonces les estoy dando chance. Déjeme decirle algo además. Estamos en la parte narrativa del libro del Éxodo, lo cual nos lleva a ver un poco más de detalles. Luego llegaremos a la parte legislativa del Éxodo y ahí sí avanzaremos por bloquesotes gigantescos, salvo, ¿verdad?, cuando el Señor da las instrucciones del tabernáculo de reunión, de la tiendita aquella donde se reunía con el pueblo. Pero de ahí en fuera, esta es la sección lenta. Después vamos a tener que avanzar mucho más rápido por la misma naturaleza literaria de este libro. Ahora sí, si todavía no llegó a Éxodo 15 con todo este tiempo que le di, pues ya estamos para chillar. Entonces voy a tener que empezar a leer de una vez. Dice Éxodo 15:1, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. El santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar en tierra seca. Vamos ahora. Padre, te damos las gracias nuevamente por tu palabra. Y Señor, qué bendición tenemos de leerla una y otra vez. Y ruego, Padre, para que las verdades que están en ella se impregnen en nuestra alma, en nuestra mente, y transformen nuestra manera de vivir, de pensar, por una vida de mayor fe y entonces mayor paz, de mayor amor y entonces mayor acción en tu nombre. Bendice
tu escritura al ser predicada. Que tu Santo Espíritu dialogue con nuestra alma, transformándola, creando en nosotros lo que no está, extirpando aquello que no debería estar, nutriendo aquello que tú has formado ya en nosotros, fortaleciéndolo. Amén. Usted tiene allí el capítulo 15 de Éxodo. Mi canción le titulé hace como 3 años que prediqué. Bueno, es que se siente como 3 años, han pasado tantas cosas, ¿verdad? Hace 3 semanas que prediqué este capítulo de Éxodo en sus primeros 2 versículos y no avanzamos mucho. Es más, ni siquiera me di tiempo de darle la estructura que sigue este canto, porque este fue un canto. Cantaron este cántico, dice el versículo 1. Bueno, déjeme comentarle lo siguiente. Hay una pequeña estructura que es notoria aquí. Por ejemplo, hay una exaltación del Señor y luego una descripción de lo que Él hizo. El versículo 1 y 2 son una exaltación del Señor. Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete arrojado al mar. Y luego vienen más atributos del Señor. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Note, por favor, que luego viene una descripción dentro de este mismo canto. Una descripción de lo que sucedió en esta batalla del Señor con Faraón y su ejército. Ahí viene a partir del versículo 3, dice el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Y luego el versículo 4 habla de los carros del faraón, cómo se ahogaron, los abismos los cubren, dice el versículo 5. Pero luego el versículo 6 otra vez habla de atributos del Señor, diestra del Señor, majestuosa en poder, tu diestra destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor, los consumes como paja. Y luego viene otra descripción de los hechos que acababan de acontecer. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. El versículo 9 describe las actitudes y palabras de los egipcios. Perseguiré, alcanzaré. Versículo 9 dice, se cumplirá mi deseo. Versículo 10, soplaste con tu viento. Los cubrió el mar, se hundieron como plomo. Y luego viene otra vez la exaltación. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso? Luego versículo 12. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Se fija cómo hay un ritmo entre exaltación, descripción de hechos. Exaltación de Dios, descripción de hechos. En este versículo que hoy retomamos, que es el versículo 3, solamente para recordar, le llamamos mi canción porque Moisés describe la salvación que acababan de recibir de parte del Señor y lo hablamos, porque la Biblia también lo habla así, lo hablamos como una forma en que está ilustrada la salvación que el Señor Dios ha logrado para nosotros y que nos ha dado. Por eso le llamamos mi canción. Allí en nuestras recopilaciones, los resúmenes que se publican en Facebook de nuestras predicaciones, así pusieron una frase que yo dije, ¿se acuerdan? En cierto modo, todos hemos cruzado el Mar Rojo. Si esto simboliza, fue un hecho real, pero si lo tomáramos como un símbolo de un ejemplo de nuestra salvación, bueno, pues hemos cruzado el Mar Rojo a la vida en Cristo. Retomaremos en el versículo 3 donde dice, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Como usted ve, está descrito el Señor aquí, no como un Dios pasivo que vive con un arcoíris atrás de él, solamente como lo describe el libro de Apocalipsis, como si fuera solamente un símbolo de paz, como lo hizo con Noé. No solamente lo describe como una paloma, ¿verdad? Y símbolo, ¿verdad? Al menos humano de paz. Bueno, aunque descendió en forma como de paloma sobre su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Vaya, aunque hay descripciones muy hermosas de la paz del Señor y de su
y de su amor por la humanidad, aquí está descrito un aspecto de nuestro Dios que pocas veces le prestamos la atención debida, que es un fuerte guerrero, un fuerte guerrero. Y la segunda frase dice, el Señor es su nombre, Yahvé es su nombre. Este mismo Moisés fue el que llegó y le dijo a los judíos, pues me envió el Señor. Pues si quieres que te creamos, dinos cómo se llama. Pues se llama Yo soy el que soy. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo, el que no tiene, esa frase, yo soy el que soy, es el que tiene existencia, autosuficiencia en sí mismo, no depende de los demás para su existencia. Ese es su nombre. Ahorita vamos a regresar allí, al versículo 3. Quiero más bien que vea, para empezar, el versículo 4. El versículo 4 dice, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar. Ahora, ese versículo se complementa con el versículo 5. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. El desplome de este ejército hacia el fondo del mar lo describe Moisés bajo la guía del Espíritu de Dios como si Dios mismo los hubiera arrojado. Sí descendieron como piedra, pero Moisés describe como si Dios mismo los hubiera impulsado con fuerza hacia abajo. No les dio espacio para tratar de repeler su obra. No les dio espacio para tratar de nadar y salir a flote. Los sumergió. ¿A quiénes? Los carros de Faraón. Es decir, las armas de su tiempo, las armas más letales que podían haber enfrentado a los judíos, Dios las hizo como nada. No le pudieron poner resistencia. Su ejército arrojó al mar. Sus armas y sus efectivos militares, es decir, las personas, los soldados. Pero añade los mejores de sus oficiales. ¿Recuerda lo que dice el capítulo 14? Dice el capítulo 14 en el versículo 6. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Mire, tal vez no está usted muy familiarizado, tal vez no conoce mucho de estas cosas, pero cualquiera de nosotros que haya visto películas de guerra sabe que hay algo que se llama las reglas de la guerra, las reglas de combate. Y una de esas reglas de combate es que se debe de tratar de preservar la vida lo más posible de los oficiales del ejército enemigo. Si es posible, no se les debe tocar. ¿Por qué? Porque ellos son los que coordinan a los ejércitos, los que dicen cuándo deben disparar y cuándo no. Y podríamos decir, bueno, que no es obvio, pues cuando ven al enemigo le disparan. Bueno, pero es que hay ocasiones en las que se puede confundir al enemigo con civiles. Y entonces en una guerra se debe respetar a los civiles. Por eso es que los oficiales se les trata de preservar, porque tienen mente fría durante una batalla para tomar decisiones que no afecten a aquellos que no están involucrados en la guerra, como podría ser población civil o gente de alguna otra nación, o en nuestros días, ¿verdad? Periodistas y médicos y demás. El hecho de que el Señor haya tomado la vida de Faraón junto con sus mejores oficiales, para regresar de una vez al capítulo 15, ya vimos de dónde surge esto en el capítulo 14, junto con sus mejores oficiales, quiere decir que a Faraón le quedó una turba de soldados sin directrices para seguir. Que Dios los redujo de ser un ejército potente y bien organizado, Dios los redujo a ser una pandilla de gente armada. Gente que ahora no podría organizarse para pelear. No es la primera vez que vemos esto, ¿verdad? ¿Se acuerda Génesis 14? ¿Se acuerda de Abraham peleando contra los 5 reyes? ¿Verdad? Esa ocasión en la que Abraham
se enfrentó junto con sus esclavos a 5 ejércitos y los redujo, dice el autor a los Hebreos, en el capítulo 7, el día de la matanza, ¿verdad? Hizo una gran matanza, Abraham. Bueno, por el poder del Señor. El hecho de que el Señor haya permitido que Faraón tuviese la osadía y la desesperación para lanzarse a la batalla con sus mejores oficiales y que el Señor los haya matado a todos, habla de que el Señor asestó un golpe profundo. Y así como aquellos ejércitos no se pudieron reorganizar para ir otra vez contra Abraham, Faraón no tendría la potencia para reorganizarse pronto. Primero porque murió junto con su ejército y sus oficiales y sus mejores armas, porque el Señor los ahogó. Ahora dice el versículo 5, los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Fíjense qué interesante. El Señor es fuerte guerrero. Fuerte guerrero. No nos parece común esta enseñanza, pero si usted recuerda, ¿verdad? Se habla del Señor así, sobre todo en los Salmos. Muchas veces en el libro de los Salmos se habla del Señor como guerrero. Sería muy prolongado ir ahorita a ver todas las citas que hablan los Salmos acerca de el Señor como fuerte guerrero, pero ¿qué le parece si empezamos por ver los siguientes versículos? Me gustaría que viera, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor dice. Le voy a mostrar algunas secciones de esto. Algunas, no secciones, pero sí algunos ejemplos. Vaya, por favor, al libro de Isaías. Quizá usted ya sabe exactamente a dónde voy. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, y voy a pedirle que me siga en la lectura que voy a hacer aquí. Isaías capítulo 63, versículo 1, para empezar allí. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestiduras de colores brillantes. Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo con justicia, que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y lo hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Este texto es muy conocido, me parece, para esta congregación. Ustedes saben quién está hablando allí. A través del profeta Isaías, es nuestro Señor el que estaba hablando, nuestro Señor Jesús, el que estaba hablando allí. Él es el que pelea por su pueblo. Bueno, fíjese lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo en este texto de Isaías. Dice que su sangre está manchada, perdón, su vestidura está manchada de sangre, pero no es su propia sangre. Es la sangre de sus enemigos. Recuerda que a Josué, el Señor se apareció, una de estas apariciones de Jesús antes de su encarnación en el vientre de María, se presentó con una espada y le dijo, Josué, ¿quién eres tú? Y él le dijo, pues yo no soy ni enemigo ni de aquí, yo soy el príncipe de los ejércitos de Israel, el que viene a pelear por ustedes. ¿Y cuántas veces lee usted esto en la palabra de el Señor, verdad? Que dice la palabra del Señor, si mi apunte no me falla otra vez, aquí dice Josué capítulo 10, versículo 14, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En Isaías se nos presenta al Señor
como un guerrero que viene todo manchado de una pelea, porque acaba de pelear por su pueblo. Si usted también, y perdone que esté haciendo tantas reverencias, pero si usted ha visto de esas películas de época, ¿verdad? Digamos, de tiempos del Imperio Romano o algo así, ya no quiero decirle 300 y eso, bueno, pero quien la haya visto, pero uno ve las peleas y quedaban empapados, sucios de la sangre ajena. Porque además de todo, las armas pues eran de combate cercano, a no ser lanzas y flechas, pero era de combate cercano. Entonces se ensuciaban de la sangre ajena. La escena que describe Isaías es de un guerrero que viene de pelear y está sucio de la sangre ajena, de la sangre de sus enemigos. ¿Por qué? Pues por lo que vemos en el libro de Josué, Jehová peleaba por Israel, por lo que vemos en los Salmos, que el Señor es guerrero, y una y otra vez vemos esta presentación del Señor como un guerrero. Bueno, como sé que a usted le encanta hablar de la segunda venida como a mí, entonces le voy a llevar a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, quiero por favor que vaya al capítulo 4. En el capítulo 4 le hago ver que dice el versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, comportaos unos a otros con estas palabras. Pablo les escribe para alentarles acerca de hermanos que ya habían muerto y que los tesalonicenses decían, y si ya murieron cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, ¿qué va a pasar con ellos? Pablo les dice, no se preocupen, no se preocupen, ellos también se van a ir con nosotros. Y les dice en el capítulo 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto y una mujer que está encinta, y no escaparán. Y entonces en esta carta Pablo les rectifica y les dice, hermanos, no se preocupen, el Señor va a venir. Y los que hayan muerto no se van a quedar, van a estar también con él. En la primera carta Pablo entonces les alienta acerca de los que ya habían muerto. Pero ahora en la segunda carta a los tesalonicenses, y me gusta hacer este recorrido para que usted vea la diferencia que hay. También les corrige algunas ideas incorrectas, imprecisas al menos, que tenían acerca de la segunda venida. En la primera se cuestionaban qué va a pasar con los que murieron, pero en la segunda carta, la imprecisión o la duda que ellos tenían era si el emperador romano en turno era ya el anticristo o no. Bueno, pues Pablo les dice, no, se parece, pero no es. Y entonces en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 8, les dice, y entonces será revelado ese inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces Pablo ahora describe que este gran enemigo de los cristianos en el futuro todavía no se ha manifestado, este enemigo de los cristianos que procurará matar a todos los judíos y a todos los cristianos, porque para ese momento los judíos ya se habrán convertido al cristianismo, dice, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. Le hago un breviario. Empezamos en Éxodo 15, versículo 3, diciendo, el Señor es fuerte guerrero. Le recordé que eso aparece muchas veces en los Salmos. Le recordé que el Señor peleaba por su pueblo durante la conquista de la tierra prometida. Le recordé también ya de Isaías 63, cómo el Señor es descrito como un guerrero que está sucio de la sangre ajena. Le llevé ahora al futuro
a ver al anticristo siendo destruido por el Señor. Y dice allí, sin esfuerzo, con el espíritu de su boca, con el aliento de su boca, una palabra va a bastar para matar a este gran siervo de Satanás. Y digo gran no como elogio, sino como, ay mamá, pues si es siervo de Satanás, pues está peor la cosa. Ahora le voy a llevar al final de los tiempos, a Apocalipsis 19, porque en Apocalipsis 19 el Señor está descrito otra vez como un conquistador, un guerrero. Versículo 11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Un manto empapado en sangre. Esa descripción es la descripción de Isaías. Esa descripción es la descripción de Isaías. Viene montando a un caballo blanco porque los reyes en tiempo de guerra montaban caballos, no burros, como en su entrada a Jerusalén. Viene empapado en sangre, ¿por qué? Y aquí es donde vamos a aterrizar este avión para nosotros. Porque él pelea por su pueblo siempre. ¿Escuchó bien? Porque él siempre está peleando por su pueblo. Porque él siempre está defendiendo a su pueblo. Porque él siempre los está sacando adelante de sus problemas. Porque el Señor pelea por su pueblo. Él es guerrero fuerte. El Señor es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. Así que Moisés veía a este ejército ahogado. Y decía, el Señor es fuerte, guerrero. Usted y yo vemos a Cristo empapado en sangre y decimos, el Señor es fuerte, guerrero. Él pelea por mí. Hay tantas cosas que escapan de nuestro control. Hay tantas cosas que escapan de nuestro cuidado. ¿Cuántos accidentes nos ha librado el Señor y ni cuenta nos hemos dado? No lo sabemos. Recuerdo alguna vez, uno de mis hermanos contó esta anécdota en un culto como el nuestro, en un momento de esos que se dan de gratitudes. Y recuerdo que él dio gracias porque se encaminaba a la escuela y iba un poco tarde y se paró sobre la calzada de Tlalpan para hacerle la parada a un microbús. Y el microbús no le hizo la parada y dice, yo con mi prisa y no se veía otro cercano y yo dije, no puede ser, qué mala onda este señor que no se paró. Después paró otro microbús, me subí y cuando avanzamos algunos kilómetros, el microbús al que yo no me subí había chocado y estaba una gran cantidad de personas tiradas en el piso necesitando ayuda médica. Con eso no quiero decir que el Señor nunca va a permitir accidentes o enfermedades o asaltos o algo así. Solamente estoy diciendo que Él nos libra de muchos que ni siquiera nos damos cuenta. De muchas cosas que ni siquiera pasan por nuestra mente. Él sí las conoce y Él pelea por nosotros. Y Él es el que guarda nuestra vida, guarda nuestra alma y guarda nuestra vida hasta que Él sea quien determine. Él tiene el tiempo determinado en que hemos de ir a estar en su presencia. Por eso también la siguiente exaltación del Señor en el versículo 6 dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Tu diestra, esa frasecita no nos es ajena, la leemos también en muchos lugares de la Biblia. Tu diestra se refiere a un antropomorfismo, es decir, es una manera de describir a Dios como si Él tuviese mano. Es espíritu, no tiene mano, pero es una manera de hablarnos de Dios de forma que podamos entender lo que se quiere decir. Hablar de la diestra de Dios es hablar de su omnipotencia, es hablar de su poder,
control y dominio. Todo eso está allí. Su soberanía, su poder, su control, su dominio, su omnipotencia es la diestra de Dios. Bueno, no me voy a ir otra vez al libro de Apocalipsis, pero allí refleja el Señor. Juan describe al Señor como teniendo 10 estrellas en su mano, y esas 10 estrellas, la explicación del propio Hijo de Dios es que son los pastores, quienes en obediencia a su palabra, Él los controla. Si ellos viven obedientes, están en su diestra, Él los controla. La diestra del Señor dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Es interesante, hermanos, la manera en que nuestros traductores bíblicos se tienen que esforzar para ayudarnos a entender cosas que fueron dichas en otro idioma, otra cultura hace muchísimo tiempo. Y gracias a Dios por ellos. Porque nos dice aquí, al menos la Biblia de las Américas, dice, es majestuosa. Pero permítame decirle algo al respecto del idioma en el que fue escrita esta frase, que es el hebreo. En vez de mostrarse como majestuosa, podría ser, es hecha majestuosa. ¿Cómo que la diestra de Dios es hecha majestuosa? Es decir, aquellos que vemos tu poder en acción, somos los que estamos diciendo, qué gran poder tienes, Dios, qué gran poder tienes. Piense como un judío que acaba de cruzar el Mar Rojo. Piense como esta multitud que acaba de ver lo que sucedió al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Acaban de atestiguar un acto que ellos están reconociendo como superior a lo que habían visto antes. ¿Qué habían visto antes? Pues Moisés hizo algunas señales, ¿se acuerda? Cuando se presentó ante el pueblo, llevaba una vara que tiró al piso y se hizo serpiente. Se metió una mano aquí adentro del vestido y la sacó leprosa, la volvió a meter y la sacó limpia. ¿Se acuerda? Habían visto las 10 plagas de Egipto, pero eso había quedado todavía como una demostración grandiosa, sí, pero dicen, pero esto todavía más. Moisés dice, ahora conozco un poco más de tu poder por lo que acabas de hacer. Ahora conozco un poco mejor tu poder. Tu diestra es majestuosa, la veo más grande, la puedo magnificar en mi mente. Digo, ay no, yo pensé que Dios tenía cierto poder, pero veo que tiene más del que yo me había imaginado. Eso es lo que está pasando por la cabecita de Moisés. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Bueno, yo le dije, ¿verdad? Estos versículos contienen algunas frases de las que no siempre ponemos toda la atención. Es el mismo autor, Moisés, el que escribió el Salmo 90. Allí en el libro de los Salmos, el número 90 fue escrito por Moisés. Vean lo que dice el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? El poder de tu ira. Es el mismo autor. Y dice, cuando vemos ese poder, lo que debe despertar en nosotros, Señor, es reverencia. No porque estemos intimidados de que nos fueras a castigar o de que nos vayas a castigar con ese poder, porque una vez salvos, no hay condenación, no hay castigo. Pero sí para tomarnos bien en serio. Para tomarnos bien en serio, ¿quién eres tú? Cuando vemos tu poder, despierta en nosotros reverencia. Temor, le llama la Biblia temor, a este temor santo que incita a andar en el camino del Señor con mayor diligencia. Con razón el autor a los Hebreos escribió en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Faraón y su ejército cayeron en manos de un Dios vivo. Vea lo que les pasó. Por eso Moisés dice, tu diestra es majestuosa, la veo más grande, la magnifico en mi mente. Eres más poderoso de lo que yo pensaba. Tu diestra, oh Señor, destroza a tus enemigos, o al enemigo, dice aquí. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Esta excelencia de la que habla Moisés es una frase también muy bonita. La grandeza de tu excelencia. Es por tus perfecciones, Señor. Dios no actúa en base a emociones fuera de control. Dios no ejerce su justicia, su ira y su castigo en base a emociones que explotan en un momento. No reacciona como reaccionamos los hombres. Es más, su tendencia, su inclinación, su naturaleza es a salvar, es a hacer misericordia, es a mostrar compasión. Pero no por eso quiere decir que no sea santo y justo y que actúe conforme a eso. Pero escuche, una vez que vemos estas dos facetas, entonces decimos, entonces cada que actúa lo hace en perfección. Es una manifestación de su perfección. Moisés está alabando al Señor y dice, en la grandeza de tu excelencia, en la grandeza de tu perfección, derribas a los que se levantan contra ti. El hecho de que acabes con vidas no lo haces solamente porque sí. Dios no es un dictador, genocida, un egomaniático que acaba con las vidas porque sí. Cuando Él ejerce, como lo hizo con Faraón y su ejército, su poder para traer castigo y retribución, lo hace a partir de su excelencia, de la perfección que hay en Él, el perfecto balance entre santidad, ira, justicia, misericordia, amor. Todo eso se conjuga para decir basta, porque ahora tengo que proteger a mi hijo. Ahora tengo que proteger a mi pueblo. Aún su ira es entonces una manifestación de amor, sí, porque estaba protegiendo a los que él amaba. El pueblo de Israel. Envías tu furor y los consumes como paja, como aserrincito. Por eso es que en las carpinterías y en las madererías hay unos letrerotes que dice prohibido fumar, porque la aserrín y la pajita se prenden rápido. Y si eso se prenden, se consume todo el negocio de madera. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Versículo 8. Eso de se cuajaron, suena interesante, ¿no? Ver el mar como una gelatinota, ir atravesando como pueblo una gelatinota y a tu lado están. Y es que dice solo con el soplo de tu aliento. La palabra que habla allí del soplo es la que también se utiliza en la creación del hombre. Es el soplo. Se amontonaron las aguas. Recuerda que así fue. Dice la palabra del Señor que vino un viento, ¿verdad? Que abrió el mar. Vino un viento que abrió el mar y entonces pudieron pasar los judíos por en medio del mar. Por eso habla del soplo. Los vientos siguen tu voz. Hay muchos textos también que hablan al respecto, donde se habla que el Señor controla. Recuerda también que en Génesis 8:1 hablamos de cómo el Señor hizo que un viento pasara por la tierra y entonces surgió el agua. ¿Quién puede controlar el viento? ¿Quién puede
modificar su dirección. Hasta el día de hoy el hombre es incapaz de hacer eso. No se puede modificar la dirección del viento. Y es tan poderoso que además es prácticamente imparable. Por eso es que hay huracanes, hay tornados tan temibles, porque es una fuerza que no se puede detener. Sin embargo, Moisés dice, pero tú sí, tú sí. Fue el soplo de tu aliento el que dividió las aguas. El Salmo 78, versículo 13, este Salmo 78 es muy bonito porque es uno de esos que cuentan otra vez la historia del pueblo de Israel. Y en él encuentra usted el versículo 13, que dice lo siguiente. Dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Como si estuvieran amontonadas. ¿Ha tratado de amontonar agua? Buena suerte, no se puede. A no ser que la tenga en un contenedor, pero eso no es amontonarla. Pero ¿cómo amontonas un líquido? No se puede, se dispersa, pero Dios sí puede. Aquí Moisés habla de dos asuntos que solamente Dios pudo lograr. El soplo del viento que amontonó las aguas, que las cuajó, que las detuvo. Quedan pocos minutos para esta mañana, pero déjeme leerle todavía el versículo 9. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Vaya expresión está ahí. Vaya expresión está, sobre todo la que le voy a dar más tiempo es la que dice mi deseo. ¿Se entiende esto de perseguiré? Alcanzaré. Salieron tras ellos. Repartiré el despojo, es decir, de todo lo que se llevaron, me lo voy a quedar. Recuerde que cuando los reyes conquistaban un enemigo, todas las posesiones de ese enemigo pasaban a ser parte del botín del rey, y él repartía entre sus soldados lo que él quería. La intención de los egipcios era, estos se llevaron muchas pertenencias que eran de los egipcios. La última noche, recuerda, les fueron y les dijeron, denos cosas, y les dieron joyas y les dieron de todo. Pues voy a repartir todo ese botín. Pero luego dice allí, se cumplirá mi deseo contra ellos. Esa palabrita deseo, en la mente de Moisés, era mucho más que la simple venganza del momento. Era un ardor de el alma que consumía, que todos los apetitos negativos en el hombre querían reflejarse sobre el pueblo judío. Es decir, que toda su ira se iba a volcar sobre ellos, que no iban a detenerse por ninguna manera en las formas que le harían daño a hombres, mujeres y niños judíos, que no iban a tener piedad de nadie, pues. Mi deseo, esto que está ardiendo en mí. Bueno, recuerde que no solamente se había ido la mano de obra barata que tenían en Egipto, también habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Había muchas ganas de vengarse. También habían pasado por 10 plagas que el Dios de los judíos había enviado. Había muchas ganas de vengarse. Piensa en toda la ira acumulada de este periodo de tiempo. Y ya vimos cuando pasamos por las plagas allí en esos capítulos, vimos que no fueron en un día y medio, sino que pasaba algún tiempo y volvía a reverdecer la tierra y otra plaga, ¿se acuerdan? O sea que todo ese ardor, todo ese enojo se había acumulado y ahora buscaba volcarse. Y no iban a tener ningún tipo de misericordia con los judíos. Por eso dice, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero el Señor es guerrero, fuerte, ¿verdad? Dice el versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Pero los planes del hombre son unos, pero del Señor es el actuar.
Y este ejército, el más poderoso del mundo, el mejor entrenado, el mejor equipado, enardecido, con toda la determinación necesaria para el momento, fue destruido con el soplo del Señor. Así de grande es la distancia. No tuvo que hacer más. Moisés lo ilustra como un soplido que salió de la boca del Señor para regresar al agua a su lugar y acabar con el ejército más poderoso del mundo en ese momento. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Y por cierto, esas preguntas del versículo 11 son preguntas retóricas. No son preguntas que se le lanzan a Dios para decirle, oye, ¿quién hay como tú, ¿Hay otro? No. Es para decir, no hay otro como tú, Dios. No hay otro como tú. Y me parece que nosotros en nuestra experiencia cristiana, en nuestro andar con el Señor, también podemos decir, sí, esta es mi canción. Esta es mi canción. El Dios que me ha salvado es el Dios que cuida de mí. Es el Dios que guarda de mí. Es el Dios que me guarda de cosas que no me he dado cuenta siquiera que han sucedido a mi alrededor. Y aunque ha habido dolores, penas, problemas, muerte, eso no quiere decir que Él no esté cuidando de mí. Cuida de mí en todos los sentidos, incluido el espiritual. Y por eso es que para hablar de para terminar hablando de este fuerte guerrero, le voy a llevar por último a 3 versículos que están en la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Ya vio? Que sois protegidos por el poder de Dios, por la diestra de Dios, diría Moisés. Si estuviéramos hablando en términos del Antiguo Testamento, diríamos que sois protegidos por la diestra de Dios. Moisés relacionaba el poder de Dios con la diestra de Dios. Pedro dice que sois protegidos por el poder de Dios. La palabra que Pedro utiliza y que se nos traduce como protegidos era una palabra de uso militar. La utilizaban los militares de su tiempo para hablar de alguien que mortaba guardia, que se paraba frente a alguien o a algo, alguien importante o algo muy valioso y guardaba la guardia, montaba guardia. Pedro dice, Dios monta guardia, el poder de Dios monta guardia sobre nosotros, los creyentes, hasta que lleguemos a la salvación, hasta que lleguemos, no porque no seamos salvos, pero escuche, hasta que lleguemos al final de nuestra salvación, hasta que lleguemos a la presencia misma de Dios. Dios no va a dejar que te alejes definitivamente de Él. Él te va a traer de regreso tarde o temprano porque eres su hijo y te ama. Este fuerte guerrero que vimos en Éxodo 15 es el fuerte guerrero que guarda nuestras almas para que no nos apartemos jamás de Él. Este fuerte guerrero que peleó por los judíos y acabó con el ejército más importante de ese momento es el mismo que se subió a una cruz para pelear la guerra que nosotros no íbamos a ganar, la guerra contra el pecado. Es el guerrero que, subiéndose a la cruz, trajo paz entre los creyentes y Dios. El guerrero que ganó la paz con Dios. Y una vez puestos en paz con Dios, Él monta guardia sobre nosotros por la fe. Él mantiene nuestra fe.
Qué gran Señor tenemos. Y en ambos lados de la Biblia lo vemos cuidando a los suyos, con determinación, con todo su poder. Señor Dios, te damos gracias, que somos protegidos por ti. No quiere decir que no pasaremos por pruebas, no quiere decir que no vamos a pasar por aquellas muestras de inseguridad que hay en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo, a causa del pecado y de vivir, Señor, en este planeta que ha sido manchado por el pecado. Lo que sí quiere decir es que tú nos vas a guardar siempre, siempre. Y que tú montas guardia sobre nuestra alma y nos proteges hasta que lleguemos a la última etapa de la salvación, y es la etapa eterna, la glorificación para estar contigo. Gracias porque eres un guerrero fuerte. Gracias porque esta canción de Moisés es nuestra canción, es mi canción. Amén.